Hola, bienvenidos a una nueva cápsula. Mi nombre es Karina Aguiluz y soy profesora del preuniversitario Pedro de Valdivia. El día de hoy vamos a hablar de los múltiplos y los divisores, que son conocimientos previos para más adelante, por ejemplo, poder operar números racionales. Comencemos entonces. En pantalla tenemos los mismos números pero están relacionados de distintas formas. En el primer caso a través de una multiplicación y en el segundo caso con una división. Al final de este video vamos a identificar el 24 como el múltiplo de 4 y en el segundo caso vamos a identificar el 4 como el divisor de 24. Comencemos entonces con los múltiplos. ¿Qué nos dice su definición? Múltiplo de un número es aquel que lo contiene una cantidad entera de veces, es decir, todos los múltiplos de A se pueden escribir como A multiplicado por un n, donde n va a ser un número entero. Veamos en qué consiste esto. Si voy al supermercado y quiero comprar yogur, generalmente estos vienen en pequeños grupitos de 4 unidades. Voy a comprar entonces 6 de estos grupitos. El 6 es un número entero. Al multiplicarlo por 4 me da como resultado 24. En este caso entonces hemos multiplicado el 4 por un entero y el 24 al ser el resultado de esta multiplicación sería el múltiplo de 4. De otra forma lo podemos ver acá. Los múltiplos de 4, ¿cómo los puedo obtener? Multiplicando el 4 por cada uno de los enteros, por menos 3, por menos 2, por menos 1. Recordemos que los números enteros pueden ser tanto positivos como negativos, e incluso el 0 también es un número entero. Otra manera de escribir este conjunto por comprensión sería todos los n pertenecientes a los enteros, tal que el n es el resultado de 4 multiplicado por a, donde a puede ser cualquier número entero. Un detalle importante es que cuando yo multiplico 0 por cualquier otro número entero, en este caso, el resultado sigue siendo un número entero. Con esto podemos concluir que el 0 es múltiplo de todos los números. Por otro lado, también no menos importante, es que cuando multiplico cualquier número entero por el 1, que es el neutro multiplicativo, también el resultado es un número entero. Con esto podemos concluir que todo número es múltiplo de sí mismo. Veamos estas dos propiedades en un ejemplo. En pantalla tenemos los múltiplos de 8, de 13 y de 20. Fíjense que en todos los conjuntos está presente el 0, porque dijimos que el 0 es múltiplo de todos los números. Y también está presente el 8, el 13 y el 20, porque también dijimos que todo número es múltiplo de sí mismo, así que tienen que estar en estos conjuntos. Vamos ahora a hablar de los divisores. Divisor o factor de un número es aquel que está contenido en él un número entero de veces. A es divisor de n siempre y cuando al dividir n por a me dé un resultado entero. Relacionemos esto con el ejemplo que vimos hace un momento. Tengo 24 unidades y los voy a agrupar en pequeños packs de 4 unidades cada uno. Logré hacer entonces 6 de estos grupitos, 6 grupitos completamente. Por lo tanto, al dividir el 24 en 4, resultó ser un número entero. Podemos decir entonces que el 24 sí es divisible por 4. En pantalla tenemos los divisores de 24. ¿Cómo lo obtuve? Dividiendo el 24 por cada uno de los números enteros, pero rescaté solamente aquellos que me dan un número exacto. El conjunto escrito por comprensión serían todos los n, números n naturales, pertenecientes a los enteros, tal que al hacer la división de 24 con n me da un a, y este a es un número entero. Las reglas de divisibilidad son criterios que me sirven para saber si un número es divisible o no por otro. Veamos cómo se usan. El 560 será divisible por 6. Si nos devolvemos podemos ver que para que sea divisible por 6, los números tienen que ser divisibles por 2 y por 3 al mismo tiempo. La regla de divisibilidad del 2 tiene que ser un número par y la del 3 dice que los números cuyas cifras suman un múltiplo de 3 son divisibles por 3. Entonces en este caso, la primera condición es que sea divisible por 2. El número 560 es par, por lo tanto, sí es divisible por 2. Luego,
para que sea divisible por 3, la suma de sus cifras tiene que dar un múltiplo de 3. En este caso, al sumar las cifras, me da 11. El 11 no es un múltiplo de 3, por lo tanto, no cumple todas las características necesarias y el 560 no es divisible por 6. Veamos una propiedad importante de los divisores. Al dividir cualquier entero por 1, recordemos que el 1 es el neutro, me da un número entero. Con esto podemos decir que el 1 es divisor de todos los números. Y por otro lado, cuando dividimos cada número entero por sí mismo, también resulta ser un número entero. Con esto podemos concluir entonces que todo número es divisor de sí mismo. Veamos esto con algún ejemplo. En pantalla están los divisores del 6, del 14 y del 18. Y en todos estos conjuntos está presente el número 1, porque acabamos de decir que el 1 es divisor de todos los números. Por otro lado está presente el mismo 6, el mismo 14 y el 18, porque también dijimos que todo número es divisor de sí mismo. En resumen entonces, como 24 es el resultado de 4 por un número entero, el 24 es múltiplo de 4, y como el 4 divide en forma exacta el 24, es su divisor. Repasemos por última vez las propiedades entonces. Para los múltiplos son aquellos que contienen a otro número una cantidad entera de veces. Los divisores, por otro lado, es aquel que está contenido en otro número una cantidad entera de veces. Para todo número hay una cantidad infinita de múltiplos, ya que lo podemos multiplicar por cada uno de los enteros y este conjunto es infinito. En cambio, solo algunos números van a poder dividir en forma exacta a otro y por eso es que para todo número hay una cantidad finita de divisores. El 0 es múltiplo de todos los números y por otro lado el 1 es divisor de todos los números. Y en ambos casos, todo número es múltiplo y divisor de sí mismo. No me queda más que invitarlos a realizar las actividades relacionadas con este tema y nos vemos en otra oportunidad. Hola, bienvenidos. Soy Karina Aguiluz, profesora del preuniversitario Pedro de Valdivia. El día de hoy los invito a hablar de los números primos, los números compuestos y la descomposición en factores primos. Partamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Para qué sirven los números primos? Aunque no lo crean, se usan todos los días. Cada vez que yo ingreso la clave de mi correo electrónico o del Facebook, estoy ingresando información confidencial. Esta información, para que sea confidencial, debe ser encriptada en números que no se puedan descomponer. Estos números son justamente los números primos. La definición nos dice que el número primo es aquel número, tiene que ser entero positivo, que tenga solamente dos divisores distintos, el 1 y el mismo número. Tenemos, por ejemplo, el número 3, que sus divisores positivos son solamente el 1 y el 3. El mismo caso del 11. Sus divisores positivos son solamente el 1 y el 11, y lo mismo ocurre para el 23. Por otro lado, tenemos los números compuestos. Dice que son aquellos enteros positivos mayores que 1 que no son primos, es decir, tienen más de dos divisores distintos. Por ejemplo, el número 9 tiene 3 divisores positivos, que es el 1, el 3 y el 9. Lo mismo para el 14 y, por ejemplo, el 20 tiene 6 divisores positivos distintos. Si juntamos las dos definiciones, nos podemos dar cuenta que el 1 queda excluido. El 1 no es ni primo ni compuesto. Y por la definición que solamente es para enteros positivos, también queda descartado el 0 y cualquier número negativo. En el siguiente esquema están los números del 1 al 100. Vamos a ir descartando aquellos números que son compuestos para que nos queden solamente los números primos. Para ello entonces voy a marcar el número 2 con color rojo y justamente con color rojo voy a marcar todos los múltiplos de 2. Al ser múltiplos de 2 son números compuestos y dejan de ser primos. Lo mismo para el 3,
Voy a marcar todos los múltiplos de 3. Lo mismo con el 5 y con el número 7. Vamos a eliminar entonces todos aquellos números con color, ya que son compuestos. Pero también tenemos que eliminar el número 1, porque por la definición dijimos que no es ni primo ni compuesto. Lo que queda en pantalla entonces son solamente números primos, que son divisibles por 1 y por sí mismos. Una utilidad de los números primos es el teorema fundamental. Dice que todo número compuesto se puede expresar de manera única como el producto de factores primos. ¿Qué significa esto? Vamos a tomar como ejemplo el 140 y lo vamos a empezar a descomponer. El 140 es, por ejemplo, la multiplicación entre 14 y 10. Pero el 14 se puede seguir descomponiendo, 2 por 7, y el 10 también se puede seguir descomponiendo. La idea es llegar solamente a números primos. La descomposición prima entonces del 140 va a ser 2 por 2 por 5 por 7, que también lo puedo notar con potencia. La descomposición prima es única para cada número. Es como una huella digital de los números. ¿En qué momento podemos usar este teorema? Vamos a calcular la raíz cuadrada de un número sin necesidad de una calculadora. Vamos a tomar, por ejemplo, el número 676 y hacer su descomposición prima. Su descomposición prima va a ser entonces 2 al cuadrado por 13 al cuadrado. Si calculamos la raíz, como estos números estaban al cuadrado, se pueden simplificar y nos queda que es 2 por 13, ocupando entonces solamente los factores primos. La raíz entonces va a ser 26. Para el 150 también podemos hacer lo mismo. Esta vez no todos los números que estaban dentro de la raíz se pueden simplificar porque no todos van a tener un exponente 2. Por lo tanto, el resultado va a quedar 5 multiplicado por raíz de 6. Otra utilidad es para encontrar los divisores de un número. Voy a encontrar los divisores positivos, por ejemplo, el mismo 676 al que ya calculamos su descomposición prima. Dijimos que la descomposición prima era 2 por 2 por 13 por 3. Y vamos a ir viendo todas las combinaciones posibles entre estos 4 factores. Por supuesto que tiene que estar el 1 porque en un tema anterior dijimos que el 1 es divisor de todos los números. Va a estar también presente el 2. Y fíjense que yo lo marqué con color rojo. Va a estar también el 13, por supuesto, pero también antes de él va a estar el número 4. Porque es la combinación, la multiplicación de dos de estos factores. Ahí está el 13, está el 26, que se forma con la multiplicación de 2 por 3. Entonces, cualquier combinación de estos 4 factores me va a dar un divisor positivo, en este caso de 676. Puede ser la combinación de 1, 2, 3 o incluso los 4 factores, como es el caso del mismo 676. Ahí entonces están todos los divisores positivos. Bueno, no me queda más que invitarlos a desarrollar las actividades relacionadas con este tema y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hola, mi nombre es Andrés Escudero, profesor de matemáticas del Preuniversitario Pedro Valdivia. En este video conceptual hablaremos sobre los números enteros, la operatoria, sucesores, antecesores, números pares y números impares. Para entender todos estos conceptos es necesario primero ver los sistemas numéricos y partiremos viendo el más básico que corresponden a los números que son naturales. Los números naturales, representados por la letra n, nacen de la necesidad de poder contabilizar habitantes, cabezas de ganado, etc. en la antigua Mesopotamia, alrededor del año 4000 a.C. Tal como se puede ver en esta imagen, los números naturales son aquellos que se representan con la letra n y sirven necesariamente para poder contar. Vale decir entonces comienza desde el 1, el 2, el 3 y sigue hasta el infinito positivo, sin considerar a los números que están entre medio, por lo tanto los decimales.
Un hecho muy importante de esta causa es que el número 0 no pertenece a este conjunto numérico, y de ahí entonces radica la limitancia que pueda llegar a tener este sistema numérico. Para ello entonces se creó un sistema numérico que pueda abarcar tanto al 0 como también a los números que aparezcan a la izquierda de él. De esta forma entonces nacen los números enteros, representados estos con la letra Z mayúscula. Tal como se puede ver acá, los números enteros son aquellos números que están desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, pasando por el 0. De hecho, este valor, el 0, se puede representar en la recta numérica. Dibujaríamos entonces una recta y al medio colocaríamos este valor que representará matemáticamente al neutro aditivo. Los números que se encuentran a la derecha del 0 van a ser los positivos, mientras que a la izquierda van a ser los números que son negativos. Al igual que los números naturales, no se consideran los valores entre medio, y por lo tanto los números decimales no están acá. Pero ¿cómo se trabajan estos números? ¿Cómo podemos operar matemáticamente los números enteros? En base a la suma, a la resta y a la multiplicación. Primero, veremos sobre la suma y la resta. Como dice acá, si los números tienen el mismo signo, ambos positivos o ambos negativos, se deben sumar los valores y el resultado se conserva el signo que tenían. Si los números tienen distintos signos, se deben restar sus valores, siempre el mayor menos el menor, para así finalmente conservar el signo que tenga el mayor. Apliquemos estos en un par de ejemplos. Partiremos entonces viendo el 8 menos 7. Fíjense que el 8 es positivo y el 7 es negativo. Como decía la regla anterior, debemos restar los valores. 8 menos 7 me daría 1 y siempre se debe conservar el signo del mayor, en este caso positivo. Otro ejemplo es lo que ocurre al restar menos 15 más 10. Menos 15 más 10, signos distintos. Se deben restar los dos valores. 15 menos 10 me daría 5 y siempre se debe conservar el signo del mayor. En este caso, menos 5 sería el resultado. Un último ejemplo de esto es lo que ocurre al sumar menos 8 y restarle menos 9. Menos 8 menos 9. Fíjense que los signos son iguales, es decir, entonces se van a sumar los dos valores. 8 más 9 me daría 17. Y al conservar el signo del mayor, en este caso el menos 9, diríamos entonces que el resultado va a ser menos 17. ¿Qué ocurrirá ahora si queremos multiplicarlos? La multiplicación de números se deben siempre, como dice acá, multiplicar los valores para luego al resultado aplicar la regla de los signos. La tabla que nos muestran al lado nos dice entonces cómo van a ser los signos resultantes cuando tomemos estos valores. Positivo por positivo da como resultado un número positivo. Negativo por negativo también nos da el número positivo. Pero si multiplicamos un positivo con un negativo o viceversa, este resultado siempre va a ser negativo. Apliquemos esto en un par de ejemplos. Menos 6 por menos 7. Se multiplican los dos valores en primer lugar, 6 por 7 42, y luego se aplica la regla de los signos. Menos por menos da más, así que el resultado es más 42. Ahora, 12 por menos 3. 12 por menos 3, primero se ve el resultado, 12 por 3 son 36, y luego se analiza el signo. Positivo el 12, negativo el 3, da como resultado un número negativo. Finalmente, menos 36 es la respuesta para ese ejercicio. Ahora entonces, las clasificaciones. Una clasificación que se puede hacer dentro de los números enteros es la de sucesores o antecesores, que matemáticamente se define como el número que sucede o antecede a un número en cuestión respectivamente. Para ello es importante el orden y tenerlos representados ojalá en una recta numérica como la que se muestra aquí. Si queremos determinar el sucesor de un número, simplemente tenemos que ver el número que se encuentra a la derecha de él. Matemáticamente, sucesor es lo mismo que sumarle 1. Antecesor ve el número que se encuentra a la izquierda y por lo tanto matemáticamente es restarle un valor. Veamos algunos ejemplos. El sucesor de menos 2, como dijimos recién, se toma la recta numérica y se busca cuál es el número que está a la derecha, inmediatamente a la derecha del menos 2. Sumándole 1 da como resultado menos 1. El antecesor de 4 se le resta 1 al número 4, dando como resultado 3. Pero operaciones compuestas, como por ejemplo el antecesor de menos 6, deberíamos hacer esto siempre de atrás hacia adelante. La operación en verde y después la operación en celeste. Como dice ahí, el antecesor de menos 6 es menos 7, y si ahora calculamos el antecesor de ese valor, sería el resultado menos 8. Recuerden siempre de atrás hacia adelante.
El sucesor del sucesor de menos 15 hace exactamente lo mismo. Primero hacemos la operación en violeta. Sucesor de menos 15 daría menos 14 y luego al sucesor de menos 14, la operación en rojo, da como resultado menos 13. Recuerden siempre, pues como les dije anteriormente, de atrás hacia adelante para que sea mucho más fácil y mucho más sencillo realizar este ejercicio. Una última clasificación que analizaremos son los números pares e impares. Como dice acá, los números pares son aquellos que tienen una terminación 0, 2, 4, 6 u 8 y que matemáticamente se pueden expresar como el producto de un 2 por algo. En este caso pusimos un 2 por n representando cualquier número. Por otra parte, los números impares son aquellos que tienen terminación 1, 3, 5, 7 o 9. Matemáticamente se pueden expresar como un 2 por n más 1 o 2 por n menos 1, dependiendo de la comodidad que tengan ustedes. Dos cosas súper importantes acá. Primero, el 0 se considera siempre un número que es par. El 0 va a ser siempre par independientemente si este es, por ejemplo, el neutro aditivo. Otra consideración es que como se trata de números enteros, los números pares e impares también pueden ser catalogados como números negativos, con las mismas reglas. Por ejemplo, el menos 15 sería un número que es impar, el menos 4 un número que es par. La operatoria entre pares e impares se muestra a continuación. Si yo quiero sumar dos números pares o sumar dos números impares, este resultado va a dar siempre un número par. Pero si sumamos o bien restamos un par con un impar, este resultado siempre va a ser impar. Esto no ocurre cuando se trabaja con multiplicaciones. Y fíjense en la tabla, se puede analizar entonces que al multiplicar un número par por cualquier otro número, ya sea par o impar, dará como resultado siempre un número par. La única forma de que de un impar a multiplicar dos valores es que estos tengan que ser impares. Bueno, hasta aquí termina entonces el video del día de hoy. Te invito a seguir revisando más videos y hacer más ejercicios para reforzar lo aprendido. Hola, mi nombre es Andrés Escudero, profesor de Matemáticas del Universitario Pedro Valdivia. Y en este video desarrollaremos todo lo concerniente a los números enteros, en particular la prioridad de las operaciones. Como dice acá, el viernes 9 de noviembre del año 2012, después de una gran controversia el día de las últimas noticias, se arrojó un problema que durante días atormentaba a muchos estudiantes días antes de la PSU, y es el problema que está mostrado en la imagen. 6 dividido en 2 multiplicado por 1 más 2. Como bien aparece en la imagen, se muestran dos posibles respuestas, que puede ser 9 desarrollando un procedimiento matemático que se muestra al costado izquierdo, o bien puede dar 1 si lo vemos al costado derecho. Tenemos entonces que ver acá y analizar cuál de esas dos opciones es correcta en base a los procedimientos y fundamentos matemáticos que puedan sustentar y que puedan reforzar a este contenido. Prioridad de las operaciones. Como dice acá, ¿qué operatoria se resuelve primero? ¿Existe alguna operatoria más importante que la otra? ¿Qué hago con los paréntesis, con las potencias, las multiplicaciones y divisiones? Para responder a todas estas preguntas, los matemáticos creamos una palabra en particular, llamada papomudas. Pero entonces, ¿qué es papomudas? Papomudas es una regla mnemotécnica que ayuda a entender cuál es el orden correcto cuando se tiene un problema matemático con muchas operaciones como la que se muestra acá. Papomudas nos muestra entonces de que en base a las sílabas de esa palabra, identificar entonces qué procedimiento y qué cosa se hace primero. Veremos entonces todos los pasos a seguir para entender entonces qué es lo primero que se debe hacer en cualquier procedimiento de tipo matemático. Paso 1. Los paréntesis. Se resuelven todos los paréntesis, siempre de adentro hacia afuera, utilizando la regla de los signos si es que fuese necesario. Por ejemplo, un signo menos antes de un paréntesis le va a cambiar los signos a los valores que tengan dentro de él. Un signo más antes de un paréntesis no cambia los signos adentro de él. Paso 2. Potencias. Una vez desarrollados los paréntesis, se continúan con las potencias.
para lo cual es importante reconocer tanto las bases de la potencia, que pueden ser positivas o negativas, como también el exponente, que es el número que nos indica cuántas veces se va a multiplicar la base en cuestión. El paso 3 es hacer las multiplicaciones y divisiones. Comienza acá, cuando existan varias multiplicaciones y o divisiones seguidas, estas se deben desarrollar siempre, y esto es súper importante, de izquierda a derecha. Independientemente de cuál aparezca primero, siempre se hace de izquierda a derecha, para no alterar el orden y el resultado del problema. Paso 4. Las adiciones y las sustracciones. Cuando se tengan sumas y restas, se puede partir realizando adiciones en primer lugar y sustracciones, es decir, las restas al final, para que sea más cómodo para el estudiante. Esto es solamente una sugerencia, ya que las sumas y restas se pueden hacer en cualquier orden, ya que no hay una importancia de una con respecto a la otra. Apliquemos entonces lo que vimos recién en el problema que mostramos al comienzo. ¿Cómo se hace este ejercicio? 6 dividido en 2 multiplicado por 1 más 2. Tal como lo dijimos anteriormente, Papo hace la respuesta y Muda lo primero que dice es desarrollar el paréntesis. 1 más 2 daría 3 y la respuesta o el ejercicio sería 6 dividido en 2 multiplicado por 3. Como se tienen solamente multiplicaciones y divisiones, estas siempre se deben desarrollar de izquierda a derecha. En este caso, primero la división. 6 dividido en 2 me daría 3 y a ese resultado se le multiplica por el 3 que habíamos calculado anteriormente. 3 por 3 es 9 y esa entonces sería la respuesta correcta para ese ejercicio. Finalicemos entonces esto con el siguiente ejemplo. Un ejemplo más compuesto. 3 al cuadrado menos paréntesis de llave 6 menos el paréntesis de corchete 4 por 2 más las operaciones que aparece acá, 9 dividido en 3 multiplicado por 2 y luego se cierran los 3 paréntesis. ¿Cómo se hace? Siempre los paréntesis de adentro hacia afuera en primer lugar. Desarrollaremos entonces los paréntesis que aparece adentro, que está representado con los números en rojo. 9 dividido 3 multiplicado por 2 de izquierda a derecha. Todo lo que no se toca se baja exactamente igual para mantener el orden de la operación. 9 dividido en 3 me daría 3, a este resultado se le multiplica por 2, finalmente el resultado me daría entonces lo que aparece ahí. Ahora viene entonces desarrollar el paréntesis de corchete. 4 por 2 me daría 8, y 8 más 6 finalmente daría como resultado 14. 3 elevado a 2 menos 6 menos 14. Desarrollamos lo que aparece en rojo. 3 elevado a 2 menos 8, que da esa respuesta, esa resta de arriba. Y ahora hacemos las potencias. 3 elevado a 2 es 9 y el resultado sería 9 menos 8. Ojo, menos por menos da más y por lo tanto esto daría 9 más 8 y finalmente la respuesta sería 17. Siempre se deben ir haciendo los paréntesis, luego las potencias, multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha para finalizar con las sumas y las restas. Y bueno, con este ejemplo termina este video. Te invito entonces a seguir revisando más videos o hacer más ejercicios para reforzar la aprendizaje. Hola, mi nombre es Andrés Escudero, profesor de matemática del Preuniversitario Pedro de Valdivia. Y en este video conceptual hablaremos sobre los números racionales, específicamente la operatoria y la igualdad que ocurre entre ellos. Bueno, para comenzar hablaremos sobre qué es y cuáles son los números racionales. Comienza acá, los racionales representados con la letra Q simbolizan un conjunto numérico que contiene tanto los enteros como los naturales y se agregan además los números que son decimales. Finalmente entonces, los números racionales son todos aquellos números que se pueden escribir como una fracción. Tal como aparece en esta imagen, los números racionales son todos aquellos números A partido por B, con A y B dentro de los números enteros, pero con una condición, y es que el B, numerito
numerito de abajo no puede ser 0, ya que los números no se pueden dividir por este valor. Así entonces hemos definido el concepto de fracción como la parte de algún tipo de entero. La fracción a partir por d tiene elementos claves que es necesario considerar. El numerito de arriba tiene el nombre de numerador, mientras que el numerito de abajo se le llama denominador. Empezaremos a jugar entonces con los valores de los numeradores y denominadores para entender algunas igualdades y algunas operatorias que pueden ocurrir entre las fracciones. Pero antes es necesario identificar cuáles son los tipos de fracciones que puedan existir. Dependiendo de los valores que tengan estos, pensemos siempre en los valores absolutos, para decir el número sin importar el signo. Si el numerador es más chico que el denominador, a esta fracción se le define como propia. Si estos valores son iguales, el numerito A con el numerito B son iguales en número, a eso se define como una fracción igual al entero. Mientras que si el valor del A es mayor que el valor del B, se define como una fracción de tipo impropia. Como por ejemplo, una fracción impropia puede ser el 8 séptimos, el 14 cuartos o el 13 tercios. Con respecto a esta última definición y con respecto a las fracciones impropias, aclararemos un punto importante, que corresponden a los números mixtos. Como dice acá, toda fracción impropia se puede escribir como un número mixto, vale decir entonces una combinación entre números enteros con una parte fraccionaria. Ejemplo, el 13 cuartos sabemos que es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador y esto se puede escribir como un número mixto de la siguiente forma: 3 enteros, 1 cuarto. Pero, ¿cómo llegamos a ese número? El 3 entero 1 cuarto se hace de la siguiente forma. El entero, el 3 que aparece ahí, se define en base a una cierta división. Como dice acá, corresponde al número de veces que cabe el denominador en el numerador. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 13 para este ejemplo? El resto de esta división, el cuánto sobra de esta división, corresponde al nuevo numerador, que en este caso va a ser 1. El denominador se mantiene constante sin alterar entonces a la fracción. En el caso que quisiéramos devolvernos de pasar un número mixto a una fracción impropia, se debe hacer lo siguiente: multiplicar el entero con el denominador y a este resultado sumarle al numerador. Este número final se deja como numerador de la expresión. El denominador se mantiene constante. Por ejemplo, ¿qué? 3 por 4 es 12, más 1 es 13. Se deja en el numerador y el denominador se mantiene constante, así que queda como 4. Así entonces hemos definido la transformación de un número mixto a una fracción impropia y viceversa. Igualdad entre fracciones. ¿Cómo saber entonces cuándo dos o más fracciones son iguales? Para esto hay que aplicar una simple regla. Como dice acá, dos fracciones A partido por D y C partido por D van a ser iguales si y solo si, siempre y cuando la multiplicación cruzada entre ellas sea la misma. Es decir, el numerador de una con el denominador de la otra sea igual al numerador de la segunda multiplicado por el denominador de la primera. Dos o más fracciones iguales son llamadas siempre como fracciones que son equivalentes. Y por tal motivo, una misma fracción puede tener infinitas fracciones equivalentes. ¿Cómo es eso? Veamos un ejemplo. El 2 tercios se puede escribir también como 4 sextos, 6 novenos, 14 veintiunavos, 20 treintaavos, etc. Todos son fracciones iguales. Si uno se fija, puedo multiplicar cruzado cualquiera de ellas y el resultado siempre va a ser el mismo. Este proceso se llama amplificación. Y así entonces todas las fracciones se están amplificando por un cierto valor. Es decir, recordar que la fracción más chica de todas es conocida en matemática como la fracción irreductible. Con estos conceptos hablaremos sobre entonces ahora las operaciones. Primero la suma y la resta. Si tenemos dos fracciones con el mismo denominador, podemos sumarlas y restarlas de una forma muy simple. Se mantiene el denominador y luego se suman o se restan los denominadores según el caso. Si los denominadores de las fracciones son distintas, se debe hacer lo siguiente. Se multiplican los denominadores y arriba, en el numerador, se van multiplicando cruzadamente las dos fracciones para así encontrar la respuesta a este problema. En el caso de multiplicación o de multiplicar dos fracciones es más fácil. La multiplicación es lineal, así que solamente se debe multiplicar hacia el lado. A partido por B multiplicado C partido por D quedaría simplemente como A por C dividido con B por D. Un truco para hacerlo más fácil
es que siempre resulta mucho más conveniente simplificar las fracciones antes de trabajarlas. Así, teniendo fracciones más pequeñas o números que son irreductibles, hace que el proceso de cálculo sea mucho más sencillo. Por último, la división. A partido por B dividido en C partido por D se puede trabajar en base a una multiplicación, siempre y cuando invirtamos el orden de la segunda fracción. A partido por B dividido en C partido por D se puede expresar de la siguiente forma. A partido por B multiplicado con D partido por C. Fíjense que se da vuelta a la segunda. Y esta multiplicación se hace de forma lineal, tal como lo dijimos en la diapositiva anterior. Para finalizar, hablaremos sobre algunas definiciones. En primer lugar, sobre el inverso aditivo, o también conocido con el nombre de opuesto. Corresponde simplemente a cambiarle el signo a la expresión, al número o a la fracción que se quiera preguntar. En este caso, tenemos una fracción, por ejemplo, A partido por B. Calcular su inverso aditivo o su opuesto es simplemente antecederle un signo menos, cambiarle el signo. El signo menos puede estar tanto fuera de la fracción, A partido por D, en el numerador, menos A partido por D, o en el denominador, A partido por menos D, y son iguales. Lo último corresponde entonces al inverso multiplicativo, o también conocido como recíproco, que se basa entonces en representar al valor con un exponente igual a menos 1 y que es simplemente invertirla. Y nada más que eso, no se le cambia el signo. Si tenemos una fracción A partido por B, su recíproco debería ser entonces B partido por A. Ojo, no se altera el signo de la fracción. Hasta aquí entonces nuestro video. Te invito a seguir revisando más videos y hacer más ejercicios para reforzar lo aprendido. Hola, mi nombre es Elizabeth Reyes, soy profesora de matemática del Preuniversitario Pedro de Valdivia y a continuación revisaremos el tema números racionales, orden y representación decimal. Comenzaremos por la relación de orden. Entonces, sean A sobre B y C sobre D números racionales, considerando un específico, B y D números enteros positivos. Entonces, ¿cómo aseguramos que la fracción A sobre D es mayor o bien igual que la fracción C sobre D? Esto se hace si, solo si, es decir, solo si se cumple que la relación de orden también se da con la multiplicación cruzada, es decir, que A multiplicado por B debe ser también mayor o igual que la multiplicación de C con B. Existen otros métodos que nos ayudan a comparar fracciones. Estos son igualar numeradores o igualar denominadores o bien convertir al número decimal. Pasaremos a analizar cada uno de estos. Primero, igualar numeradores. Consideraremos el siguiente ejemplo, la fracción 3/5 y 2/3. Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes fracciones es mayor? En este caso, como buscamos igualar los numeradores, podemos fijarnos que el numerador 3 al amplificarlo por 2 da 6, mientras que al numerador 2 al amplificarlo por 3 también obtenemos 6. Lo amplificamos toda la fracción, obteniendo 3/5 al amplificarla por 2, 6 décimos, y caso contrario, al amplificar 2/3 por 3, obtenemos 6/9. En este caso, al igualar los numeradores, mientras menor es el denominador, entonces mayor será la fracción. En este caso particular, el 2/3 al amplificarlo obtiene denominador 9, que es el menor. Por lo tanto, este 2/3 es la fracción mayor. Segundo caso, igualar denominadores. Consideraremos la fracción 3/4 y 5/7. ¿Cuál de estas es mayor? En este caso, el denominador 4 al amplificarla por 7 da como resultado 28, mientras que la segunda fracción, que tiene como denominador 7 al amplificarla por 4, da como resultado también 28. Amplificamos así toda la fracción 3/4 por 7, dando como resultado 21/28, y los 5/7 al amplificarlo por 4 da como resultado 20/28. En este caso, al igualar los denominadores, mientras mayor es el numerador, también será mayor la fracción. En este ejemplo particular, quien obtiene al ser amplificado el
numerador mayor sería el 3/4 al haber sido amplificado por 7. Por lo tanto, el 3/4 es la fracción mayor también. El último caso, que es convertir a número decimal, es más útil cuando las fracciones son muy distintas entre sí y complica igualar numerador o bien igualar denominador. Consideremos el siguiente ejemplo, donde tenemos la fracción 3/2 y 7/5. ¿Cuál de estas es mayor? Para pasar de una fracción a número decimal, simplemente debemos dividir el numerador con el denominador. En ambos casos, al dividir 3 sobre 2, da como resultado 1,5. Y caso contrario, al dividir 7 sobre 5, da como resultado 1,4. ¿Cómo los comparamos? Los números primero deben tener la misma cantidad de decimales. Una vez hecho eso, se comparan como si no existiese la coma. En este caso ya tenemos un decimal en ambos resultados. Si nos olvidamos de la coma, el mayor resultado sería el 1,5, es decir, 3/2. Ahora bien, como ya decíamos, todo número, toda fracción, al dividir el numerador con el denominador, puede ser entonces también representado a través de un número decimal. Es decir, todo racional escrito de la forma a sobre b, con el denominador b distinto de 0. Al dividir el numerador con el denominador, da como resultado un número decimal. Pero este número decimal puede ser finito, infinito periódico o infinito semiperiódico. Todo número decimal tiene una parte entera antes de la coma y una parte decimal después de la coma. Es importante también conocer los nombres que recibe cada cifra según su posición, es decir, posicionalmente, toda cifra de un número decimal recibe un nombre en específico. Tenemos el siguiente ejemplo, donde como vemos en la imagen, cada una de las cifras tiene un número particular que lo debemos conocer. Dicho esto, podemos pasar a analizar cada una de las formas que puede tener un número decimal. Primer caso, lo que haremos es transformar, ahora caso contrario, el número decimal a fracción. Si es un decimal finito, lo haremos de la siguiente manera. En el numerador se escriben todas las cifras del número, mientras que en el denominador será una potencia de 10, seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Por ejemplo, el 3,48. En el numerador ponemos todo el número como si no existiese la coma, 348. Y en el denominador potencias de 10. Pero esta potencia de 10 tendrá en este caso dos ceros, porque tenemos dos cifras decimales y obtenemos el resultado. Segundo caso, un decimal infinito periódico. Lo haremos para transformar a fracción de la siguiente manera. En el numerador se escribe la diferencia entre el número completo, es decir, sin considerar la coma, y el número formado por las cifras que anteceden al periodo. Y en el denominador se escriben tantos nueves como cifras con periodo tenga el número. Por ejemplo, el 12,56, donde toda la parte decimal tiene periodo. Por lo tanto, en el numerador, la diferencia entre todo el número, como si no existiese la coma, 1256, le restamos lo que antecede al periodo como si fuese un número, 12. Y en el denominador ponemos tantos nueves como cifras con periodo. Tenemos dos cifras con periodo, el 6 y el 5, por lo tanto, dos nueves que forman el número 99. Y finalmente, el último caso es un decimal infinito semiperiódico. En este caso, en el numerador se escribe la diferencia entre el número completo sin considerar la coma y el número formado por las cifras que anteceden al periodo, igual que en el caso anterior. Y en el denominador se escriben tantos nueves como cifras con periodos tenga el número, seguidos de tantos ceros como cifras decimales tenga el anteperiodo. Por ejemplo, el 4,126, donde solamente la centésima tiene periodo. Lo hacemos de la misma manera que el caso anterior para el numerador. La diferencia entre el número completo, como si no existiese la coma, lo restamos con el número formado por lo que antecede al periodo, que en este caso es 412. Y en el denominador vamos de atrás hacia adelante. Lo último, tenemos una cifra con periodo, eso se representa con un 9, y adelante de ella tenemos dos cifras decimales pero sin periodo, que las representamos por ceros, y obtenemos así la fracción equivalente a nuestro número decimal infinito semiperiódico. Con eso terminamos este video. Te invito a que revises los siguientes videos para complementar lo aprendido. ¡Nos vemos!
mayor o bien igual que la fracción c sobre d. Hola, mi nombre es Elizabeth Reyes, soy profesora de Matemática del Preuniversitario Pedro de Valdivia y en la cápsula de hoy revisaremos el tema números racionales, operaciones con números decimales finitos e infinitos. Primero tenemos la adición y sustracción. En estos casos se ubican las cantidades enteras bajo las enteras, las comas bajo las comas y la parte decimal bajo la parte decimal. Y a continuación se realiza la operatoria respectiva. Por ejemplo, sumaremos 3,568 con 12,03. En estos casos lo mejor es realizar la suma de forma vertical como lo tenemos a continuación. Podemos darnos cuenta que la cantidad de decimales no es la misma. Por eso es que en estos casos rellenaremos con ceros para que se obtenga la misma cantidad de decimales como lo hemos hecho a continuación. Y finalmente sumamos como una suma normal. Pero nos podemos dar cuenta que la coma es quien da todo el orden. Ella separa la parte decimal de la parte entera y hemos obtenido nuestro resultado. Segunda operación, la multiplicación. En estos casos se multiplican tal como si fueran números enteros, ubicando la coma solo en el resultado final. De derecha a izquierda, tantos lugares decimales como decimales tengan los números en conjunto. Veamos el siguiente ejemplo. Multiplicaremos 0,72 con 1,3, una multiplicación normal. Comenzamos con el 3, nos saltamos un espacio, multiplicamos por el 1 y sumamos posición por posición. Nos da como resultado 0,936. En estos casos vemos cómo el resultado final tiene 3 decimales. Esto es porque entre el 0,72 y el 1,3 hay en total 3 decimales y eso se ve reflejado en el resultado final de nuestra multiplicación. Tercera y última operación, la división. En estos casos se puede transformar el dividendo y el divisor en números enteros, pero amplificando por una potencia en base 10. Veremos cómo se hace a continuación. Vamos a dividir el 1,42 por el 0,2. Lo hacemos, pero lo pasamos a fracción porque es una forma mucho más cómoda. Decíamos que esto se debe amplificar por una potencia de base 10, pero ¿cuántos ceros tendrá esta potencia? Depende de la máxima cantidad de decimales. El 1,42 posee 2 decimales y el 0,2 un decimal. Por lo tanto, la máxima cantidad de decimales es 2. Por eso es que la potencia que amplifica tiene 2 ceros. Multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, dando como resultado 142 dividido 20 y el resultado final puede ser una simplificación de forma fraccionaria o simplemente podemos hacer la división que da como resultado el decimal 7,1. Dicho esto, ¿qué pasa si tenemos ya no decimales finitos, sino decimales infinitos que pueden ser periódicos o semiperiódicos? Recordemos que en estos casos, ese número que se repite infinitas veces lo marcamos con una rayita arriba que es el periodo. Pero si son infinitos números que se repiten, ¿cómo sumamos infinitos o restamos o multiplicamos o dividimos? Es en esos casos donde lo que haremos es transformar el número decimal específicamente y siempre a fracción. Por ejemplo, vamos a restar el 1,2 periódico con el 0,33 periódico. Vemos cómo pasamos una resta normal y transformamos cada uno de nuestros números de forma independiente a fracción. Como lo vimos anteriormente, en el número periódico, lo que hacemos es, en el numerador, poner todo el número como si no existiese la coma, le restamos lo que antecede al periodo y dividimos por tantos 9 como cifras periódicas tenemos. Lo mismo para el 0,33. Luego, el 33,99 lo podemos simplificar por 11 para obtener el mismo denominador como tenemos en el siguiente paso. Como los denominadores son iguales, podemos hacer directamente en este caso la operación que es una resta. Nos da como resultado 8 novenos, lo podemos dejar así o finalmente podemos hacer la división dando como resultado el 0,8 también periódico.
Ahora bien, dicho esto, ¿cómo desarrollar operaciones combinadas? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos varias multiplicaciones, divisiones, sumas o restas entre medio de estas fracciones con números decimales? Veremos el siguiente ejemplo para hacer la explicación. ¿Cuánto se obtiene si el producto de 0,02 por 0,08 se divide por el producto de 0,4 por 0,0002? En estos casos, o en este ejemplo en específico, nos dan la operación. Tenemos que dividir el primer producto por todo el segundo producto, conservando siempre la prioridad que se conoce anteriormente. Hacemos entonces la multiplicación del numerador, la multiplicación del denominador, y como tenemos división ahora con decimales, podemos amplificar por una potencia de 10 con tantos ceros como la máxima cantidad de decimales. Multiplicamos dando como resultado los 16/8, es decir, 2. Con eso hemos terminado este video. Te invito a que revises los siguientes videos para complementar lo aprendido. Nos vemos. Lo hacemos, pero lo pasamos a fracción porque es una forma mucho más cómoda. Con eso hemos terminado este video. Te invito a que revises los siguientes videos con tantos ceros como la máxima cantidad. Hola, mi nombre es Andrés Escudero, profesor de matemática del Preuniversitario Pedro de Valdivia. Y en este video conceptual hablaremos sobre las aproximaciones, truncamiento, redondeo y además de las cifras significativas. Para comenzar, hablaremos entonces sobre la definición de aproximar. Como dice acá, se define aproximar como la acción de obtener un resultado tan cercano al exacto como sea necesario para un cierto propósito. Tenemos entonces en matemáticas diferentes números decimales. Existen los números decimales finitos, decimales infinitos periódicos, infinitos semiperiódicos y, muy importante, los números decimales infinitos no periódicos. Como el caso de pi. El número pi es un número que tiene infinitos dígitos dentro de sí, sin un patrón lógico establecido. Así entonces, trabajar con un número con tantas cifras, con tantos números o con tantos dígitos se hace muy difícil. Tenemos que reducirlo, y para ello entonces se ocupan las aproximaciones. Eso sí, antes de aproximar, es súper importante entender cuál es la ubicación que tienen los dígitos al interior de un número. Esto se realiza en base a la posición en la cual se encuentra la coma. Los números ubicados a la izquierda de la coma son números enteros, y en base a la posición recibirán el nombre de unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil y así sucesivamente. Los números ubicados a la derecha de la coma reciben el nombre de décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima y así sucesivamente. Cada vez que nos preguntan por alguna aproximación nos dirán entonces alguna ubicación, para así entonces aproximar tal número en cierta ubicación. Para comenzar hablaremos entonces sobre el redondeo. Para redondear hay que seguir dos pasos. Si el dígito que sigue a la derecha de la última cifra a considerar es mayor o igual a 5, entonces esta cifra aumenta en una unidad y las cifras a la derecha de esta se completan con ceros. Por otra parte, si el dígito que sigue a la derecha de la última cifra a considerar es menor a 5, esta se conserva y todas las cifras a su derecha se reemplazarán por ceros. Seguir estos pasos entonces hace posible hacer una aproximación vía redondeo.
Veamos un ejemplo. Redondear el número 3,14159265 a la centésima y a la milésima. Ubicamos entonces cuál es la posición de la centésima y la milésima. El número que aparece con rojo es la ubicación de la centésima y el número que aparece en celeste es la ubicación del dígito que viene después. Como este es menor que 5, el dígito queda igual, quedando entonces 3,14. Por otra parte, el 3,14159265 aproximado a la milésima, tenemos que buscar entonces cuál es esta posición, y es el número 1 que aparece en rojo. Como el dígito que viene después es 5, debemos sumarle 1 y así quedaría entonces 3,142. Ahora, veremos entonces el segundo tipo de aproximación, que es el truncamiento. Como dice acá, todas las cifras que siguen a la derecha de la última cifra considerada se reemplazarán por ceros, independientemente del dígito que lo preceda. Así entonces, truncar es lo mismo que cortar el dígito, cortarlo hasta una cierta cantidad, hasta una cierta posición y todo lo demás rellenarlo con ceros. Por ejemplo, truncar el mismo dígito anterior a la centésima. La centésima del dígito 4 se trunca, es decir, se corta hasta ese valor quedando 3,14. Truncar a la milésima, se busca la milésima y hasta ahí entonces se corta el número. Todos los dígitos que se encuentren a la derecha de ese dígito se rellenan con ceros. Eso sí, siempre cuando se aproxima tenemos un resultado que no necesariamente va a ser igual al número original. Como dice acá, al aproximar ya sea un número por redondeo o por truncamiento, el resultado puede ser mayor o menor al número original. Si la aproximación es mayor al número original, es una aproximación por exceso. En caso contrario, se define la aproximación por defecto. Como por ejemplo acá, redondear este número a la centésima nos da el 3,14. Este número es menor que el número original, dando una aproximación por defecto. Cuando queríamos redondear ese mismo valor a la milésima, nos daba una aproximación por exceso, debido entonces a que el número aproximado es mayor que el número original. Pero eso sí, siempre que se aproxima, tanto por redondeo como por truncamiento, se puede cometer un error. Matemáticamente, el error al aproximar se puede determinar en base a la diferencia o resta entre el número aproximado y el número original, siempre con valores absolutos, entonces para no tener problemas con los signos, ya que el error es siempre positivo. Mientras más chico es el valor del error, mejor es la aproximación que estamos haciendo de ese número. Finalmente, las cifras significativas. Nos dice el grado de incertidumbre en determinadas aproximaciones. No todas las cifras de un número son significativas, ya que siguen unas ciertas reglas para poder identificarlas. Tal como aparece acá, son cifras significativas todos los dígitos distintos de 0, todos los ceros que se encuentran entre dígitos distintos de 0 y todos los ceros a la derecha de la coma y después de un dígito distinto de 0. Por otra parte, no son cifras significativas todos los ceros situados a la izquierda de la primera cifra distinta de 0 en el número. Además, y muy importante, si el número se expresa con potencia de 10, no son cifras significativas las correspondientes a los exponentes de la potencia. Y además, todos los números exactos pueden tener una cantidad infinita de cifras significativas. Estos valores son muy importantes ya que nos van a ayudar a entender cómo se aplican los valores tan grandes y cómo poder reducirlos en base a una cierta cantidad. Así entonces termina este video conceptual.